Entonces, clase número 12 de la materia, la epístola a los Efesios, trimestre número 1. Entonces, vamos a iniciar en el capítulo 3, verso número 18. Quiero comenzar en ese pasaje. Efesios, capítulo 3, verso número 18. Dice ahí: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Okay. Bien, hermanos, creo que aquí no lo traigo. Entonces lo digo, se los voy a dar a lo mejor la siguiente semana. Pero Pablo, a través de toda la carta a los Efesios, aborda a la iglesia en diferentes semblanzas. ¿Ok? En diferentes semblanzas. En el caso de Efesios capítulo 3, Pablo pone la semblanza que la iglesia es un misterio. ¿Ok? Es un misterio que fue dado a conocer por Cristo. ¿Ok? Pero ese misterio, hermanos, debemos entender que no quedó simplemente en el punto de que, bueno, apareció la iglesia y ya, sino que los misterios de Cristo, que tienen que ver con Cristo, van en cada vez más profundidad. ¿Ok? Nadie lo sabe todo en el sentido de la Biblia, nadie lo sabe todo. Y recuerden que la revelación es progresiva. Lo que hoy podemos entender, el día de mañana o el próximo año tal vez lo vamos a entender un poco mejor si y solo si dedicamos tiempo a las Escrituras. Cualquiera que te diga que él ya vio eso y que ya lo sabe, no es cierto. Dice la palabra en Corintios que cualquiera que sabe algo, en realidad no lo sabe como debe saberlo. ¿Ok? Entonces, en el caso de la iglesia debe de ir creciendo en Cristo. Quiere decir que el conocimiento de la iglesia con respecto a Cristo debe de ir incrementando. ¿Ok? Debe de ir incrementando. Debe de ser un conocimiento progresivo. ¿Ok? Entonces, si tenemos ese pensamiento, ¿cuánto dura un instituto o cuánto dura un discipulado? Toda la vida. Toda la vida. Si aquí, obviamente, dividimos discipulado básico y discipulado avanzado. Pero el discipulado de todos debe ser que toda la vida. Toda la vida. ¿Por qué? Toda la vida tenemos que estar aprendiendo algo de Dios. Toda la vida. O sea, eso de que no, pues ya lo sé todo. Y alguien que salió del instituto, pues lo que aprendió en ese instituto es poquito a comparación de lo que es Cristo. ¿Ok? Por eso aquí Pablo pone en estos versículos que seamos plenamente capaces de comprender. Entonces, ¿cómo lo dice? Plenamente capaces. Significa que el Espíritu nos dote de conocimiento o que baje ese conocimiento de Dios a nuestro entendimiento. Eso es ser plenamente capaz. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros somos terrenales, somos gente que pues entendemos muchas cosas a veces por prueba y error, entendemos las cosas tal vez por la experiencia, entendemos las cosas porque vimos a otra persona. Pero en el caso espiritual, hermanos, necesitamos entender las cosas, sí, a veces por la experiencia, pero también por el conocimiento revelado. Es decir, Dios nos tiene que enseñar cosas sin haberlas vivido, pero tenemos que tener ese conocimiento. Eso se le llama sabiduría, saber vivir. ¿Okay? Saber vivir, eso es sabiduría. Saber vivir
conforme a los principios de Dios. Aquí la palabra entonces comprender significa poseer o alcanzar algo. Entonces, hermanos, tratar de comprender a Dios a través de experiencias personales no es totalmente lo que Dios es. ¿Ok? Que eso es a lo que se enfoca hoy mucho las iglesias emergentes. ¿Qué es una iglesia emergente? Una iglesia que se basa mucho en los sentidos, se basa mucho en el punto de las luces, cámaras de humo, cosas así. ¿Ok? O sea, van mucho más al show, pensando que si hoy sentiste algo en el domingo, Dios estuvo entre nosotros. Y obviamente, pues es una manera muy humana de verlo. Entonces, debemos de tratar de estudiar de Dios a base de las Escrituras. Y el único medio con el cual vamos a estar capacitados para comprender de Cristo es a través del Espíritu Santo. ¿Ok? Nada más. Ese es otro punto importante. O sea, el estudio es importante, hermanos. ¿Ok? El estudio es importante. Pero otra cosa que a veces no mencionamos mucho y que también es importante, y es una correcta cosmovisión de lo que es Dios. ¿Ok? O sea, tú puedes estudiar mucho y sacar muchas herejías. O sea, tenemos que estudiar, pero tener una buena teología de lo que es Dios. ¿Ok? Entonces, el versículo resume el carácter completo del amor en 4 puntos. Número 1, la anchura del amor de Dios. ¿Qué quiere decir? O podemos resumirlo así, ¿no? ¿Qué quiere decir? Podemos resumir lo que se refiere a toda nuestra vida. Es decir, lo que ha abarcado Dios a través de su amor. Y ahorita vamos a ir a ese punto, ¿ok? Quiero un poco abarcar ese punto del amor de Dios, porque hoy, como se los digo, se ha rebajado tanto el amor de Dios a sentir bonito, a que no me pase nada, a que no, pues en la iglesia nunca debe haber problemas, en que yo nunca debo de enfermarme, yo siempre debo de tener dinero, yo nunca debo de tener enemigos. Se ha rebajado ese tipo de cosas. Y nada que ver, hermanos. O sea, si nosotros vemos toda la Escritura a través de la historia, ni Cristo mismo cumplió sus requisitos. ¿Ok? Entonces, la anchura del amor de Dios tiene que ver con todo lo que el amor de Dios cubrió de nuestra vida. Todos los errores y toda la parte de que aún, hermanos, nos libró, fíjense bien, nos libró de la parte de que muchas de las consecuencias del pecado a veces de nuestros padres, Dios nos libró sanando heridas en nuestras vidas. Número 2, la longitud del amor de Dios. ¿Qué quiere decir? Que el amor de Dios nos siga acompañando. ¿Ok? El amor de Dios nos sigue acompañando. Es decir, sigue a través aún de nuestros errores, a través aún de nuestras decisiones, tal vez fuera de Dios, el amor de Dios sigue adelante. ¿Ok? La profundidad del amor de Dios. Es decir, que el amor de Dios llega aún a lo profundo o el más profundo sentimiento o pensamiento que tengamos. Que la psicología no llega ahí, ¿eh? La psicología llega a la mente, el evangelio llega al corazón. Por eso la profundidad de Dios. La psicología llega a la mente, pero el amor de Dios llega al corazón. Por eso el evangelio cambia. La altura del amor de Dios, que nos hace entender las cosas elevadas de Dios. Por eso, hermanos,
todo ese rollo de que no, pues el amor de Dios debe ser este y el otro, y no deben juzgar. O sea, ese tipo de cosas, hermanos, es del mundo. Es del mundo. Por eso el mundo no ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué? Amor. O sea, eso tanto el amor que tanto predica el mundo, eso no es el amor de Dios. O sea, nada que ver, hermanos. O sea, no, es que yo siento que yo soy más que la iglesia porque yo amo a mi prójimo. ¿Y cómo lo amas? Pues les doy de comer. Está bien, pero lo vas a enviar al infierno con el estómago lleno, es lo que vas a hacer. ¿Eso es demostrar el amor de Dios? ¿No sabes cuál es la mayor muestra del amor de nuestro amor hacia el prójimo? El Evangelio. O sea, si nosotros no les decimos la verdad, lo aborrecemos, ¿no? O sea, si no le decimos, oye, arrepiéntete porque esa manera de vivir, esa manera de pensar, esa manera de actuar, te va a llevar al infierno, pues es la manera en que le demostramos que le amamos. Yo no estoy diciendo que lo demás no sea, ¿eh? O sea, sí podemos ayudar a gente que coma un vaso de agua, a lo mejor una chamarra, a lo mejor, no sé, ropa, zapatos, está bien, sí, está bien. Pero no creamos que por eso ya demostramos el amor de Dios. El amor de Dios se demuestra cuando nosotros le damos algo que Él no puede comprar. ¿Cuál? La salvación. La salvación. Versículo 19. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Leíamos este pasaje en Palabra de Dios para Todos. El amor de Cristo es tan grande que supera todo conocimiento, pero a pesar de eso, pido a Dios que lo puedan conocer, de manera que se llenen completamente de todo lo que Dios es. Entonces, ¿qué cosa es el amor de Cristo dentro de la iglesia? ¿Qué cosa es el amor de Cristo? ¿Qué podemos decir cuando la gente dice, es que aquí no hay amor? Bueno, tenemos que entender cómo es el amor de Dios basado en las Escrituras. Y el mayor ejemplo del amor es Cristo. ¿Ok? A ver. Entonces, ¿cómo era Cristo con respecto al pecado? Tenemos varios ejemplos. Por decir, la mujer adúltera. Dice que la trajeron y dijo, esta mujer fue hallada en el adulterio. Y la ley dice que hay que apedrearla. Entonces Jesús que no respondió nada. ¿Por qué no respondió nada? Porque era un mal juicio. Por eso dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Qué estaba diciendo? ¿Que el que nunca haya pecado, que hiciera el juicio? ¿Es lo que estaba diciendo Cristo? No, no estaba diciendo eso. Lo que estaba diciendo era que ellos sabían, para un adulterio se requieren dos. ¿No? Nada más sabían. Y eso es un mal juicio. Entender que el amor no es del lado de quien me pongo. ¿Ah? No es así. Queremos hacer un buen juicio, hay cosas que para problemas se requieren dos. No, pues yo opino. Qué bueno que opines, qué bueno. Pero eso no es justicia, y eso no es la ley. La ley no se basa en opiniones, se basa en hechos. Entonces, cuando el Señor confrontó a la mujer, ¿qué le dijo? ¿Se han ido los que te condenaban? ¿Ninguno te condenó? ¿Y qué le dijo él? ¿Qué le dijo ella? Ninguno, Señor. ¿Y qué le dijo Cristo? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. O sea, el amor no va solo para el pecado. El amor te va a llevar al arrepentimiento. Caso contrario, Mateo 23 habla de los fariseos y saduceos y les dice a ellos, ay, escribas y fariseos hipócritas, porque ustedes son como sepulcros blanqueados, que por fuera se ven muy rectos, pero por dentro hay toda rapacidad y podredumbre. ¿Por qué les dice así? Ay, qué falta de amor del Señor. Es que ya les había hablado varias veces. ¿Y estos hombres qué? No se. Entonces, obviamente, Juan 9, cuando Jesús dijo, para esto he venido al mundo, para que los que no ven, vean, y para los que ven, sean enceguecidos. Entonces, los fariseos mismos le preguntaron, ¿acaso somos nosotros también ciegos?
Y Jesús les dijo, si dijeseis que tienen pecado, entonces sí se verían. Pero por cuanto dicen que no tienen pecado, pues, o están condenados. O sea, hermanos, el amor no va a pasar por alto la verdad cuando alguien no se quiere arrepentir. Ese es el punto. ¿Que gentes van a pecar dentro de la congregación? Pues sí, sí van a pecar. Eso es algo obvio. ¿Y hay pecados más escandalosos que otros? También. El punto no es ese. El punto es qué sigue después. Y mucha gente te dice, pues sí, ¿y qué? Ah, pues ¿y qué? Aquí no puedes estar. Ese es el amor, estar, porque aquí son de ovejas, no de cabras. ¿Quieres comportarte como el mundo? Vete con el mundo, allá afuera. Allá sí te van a aceptar, aquí no. Ah, no, qué falta de amor, porque aquí lo vamos a convencer. Esa no es la misión de la iglesia. Esa no es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es adorar a Cristo. Y no podemos aceptar levadura dentro de, de una que se quiere arrepentir. Entonces una persona que pecó y pues viene a hablar con la autoridad y pues se arrepiente. Y pues obviamente el arrepentimiento no va a cambiar el hecho, ¿sí? O sea, ya golpeó a una vez. ¿El arrepentimiento va a quitar el golpe? Pero obviamente, ¿qué quieres del golpe? Pues casi todo el peso de la ley, ¿va? Sí, eso va a suceder. Y obviamente tiene que haber una disciplina y varias cosas, porque eso es el amor. Ese es el amor que vemos en las Escrituras. ¿Qué pasaba con Jesús? Seguimos con el ejemplo de Jesús. ¿Qué pasaba con Jesús para enseñar? ¿Se acuerdan de aquello, de que los discípulos cuando tenían que sacar un espíritu y no pudieron? Y les dijo Cristo que ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes, generación incrédula? Trajeron al muchacho, reprendió al espíritu y salió. Y más aparte le dijeron los discípulos, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? ¿Y qué le dijo Cristo? Por vuestra poca fe. Porque este género solamente sale con oración. El ayuno se lo agregaron, eso no está en los originales. Nada más este género no sale con oración, sino con oración. ¿A qué se refiere Cristo con eso? Aquellos pensaban que los demonios salían porque ellos eran superhombres. Recuerden que es poca fe. Poca fe significa confiar en lo que es fácil confiar. Ellos confiaban en sí mismos, pero cuando se acercó ese demonio y debían confiar, no lo hicieron. Por eso le dijo, por vuestra poca fe. ¿Se dan cuenta? Ese es el amor, que a veces hay que regañarlos, pero enseñarles. Eso es lo que el mundo no entiende. El mundo piensa que el amor es que pues nadie me critique, nadie me diga nada, que yo pues en mi vida y a poco ustedes tampoco llaman así la suya. O sea, hermanos, hay cosas que sí o sí así deben de ser. No se pueden cambiar. Ese es el amor. No piensen que el amor de Cristo dentro de la iglesia es que, ay, todos nos llevamos bien padre. ¿Qué más quisiéramos que así fuese? Pero eso no es la verdad. ¿Que tenemos enemigos? Sí, Jesús tuvo enemigos, David tuvo enemigos, Abraham tuvo enemigos, Salomón tuvo enemigos, Josías tuvo enemigos, Juan el Bautista tuvo enemigos. Eso es parte de gente que quiere ver tu caída. Sí, o sea, eso no se puede. Ay, entonces, ¿dónde está el amor? ¿Sabes qué? El amor es que Dios lo permite para que tú confíes más en Dios. El amor de Dios también tiene que ver, hermanos, con permitir Dios cosas en tu vida para que tú lo conozcas más. Y eso es parte del amor de Dios. ¿Quieren un ejemplo, un versículo de ejemplo? Recuerden Deuteronomio, cuando el Señor les dice a Israel, yo a propósito te hice estar en este desierto y te hice pasar hambre y sed y te saqué agua de la roca para que entiendas que no solo de pan, o sea, Dios nos metió a propósito. O sea, a veces en el amor de Dios, Dios nos mete a propósito en ciertas situaciones.
económicas, sentimentales, lo que tú quieras. ¿Cuál es el propósito de eso? Mostrarte que no solo de pan. ¿Qué significa esa frase? Sí, es una parte, sí, una parte, sí. Pero, pues por decir, si lo ponemos a semejanza del desierto, ¿qué significará que no solo de pan vivirá el hombre? Porque yo recibo pasar hambre. Más adelante de Deuteronomio, si ustedes siguen leyendo, Dios le dice que van a entrar a esa tierra, pero no por ellos. No porque sean un pueblo bien sumiso. No. Dice, ustedes recuerden, son un pueblo rebelde, son un pueblo duro de servir. Dios va a hacer que ustedes hereden esa tierra para gloria de Él. Básicamente por ahí va la idea. No solo de pan vivirá, lo significa, Dios lo hace por Él, no por ti. Cuando Dios nos situaciones, llámala la que tú quieras, tienes que entender que Dios te va a sacar de eso o Dios va a proveer para ese problema, pero no por ti, sino por Él, para que tú lo conozcas más a Él. La gente por eso ora mal. ¿Por qué? Ora para Él. Y piensa que el amor de Dios es que Dios está viendo mi necesidad y tiene que darme lo que yo deseo. No, no. Ese es el amor del mundo. El amor del mundo es que, pues si tu hijo te dice, pues tú por amor le vas a dar todo lo que él quiera. No, entonces no lo amas. Dios no es como tú. Y Dios no te va a dar algo para que tú te pierdas. Ese es el amor, hermanos. Entonces, dentro de la iglesia ocurren cosas que a veces son muy desagradables. Sí, sí ocurren cosas que son muy desagradables. Pero una de las razones por las cuales ocurren esas cosas, hermanos, es por nuestra vana manera de vivir. Nuestra. Como lo dije el día domingo, falta de renovación. Renovación dentro de nosotros. Y a veces por eso ocurren problemas. ¿Y qué hace el amor de Dios para con nosotros? Derrama su Espíritu Santo para que tengamos sabiduría y podamos hacer cosas que el mundo no haría. Vean cómo se ha revesado el mundo. El mundo es, ¿cómo se llama? Cuando descubren a alguien que hizo algo malo, ¿cómo se llama? ¿Y quién no hace nada malo? Esto y el otro y lo demás allá. Tratan de justificar. Y cuando alguien malo o alguien que les cae mal hace algo malo, ahí sí todo el peso de la ley. Así es el mundo. El amor de Dios no es así. Ese es el problema que a veces tenemos. ¿Se dan cuenta? Falta de renovación. Falta de renovación. Necesitamos entender las cosas a la manera de Dios. Se dice, o como el mundo soluciona. El mundo no tiene nada que ver con Dios, hermanos. Pero ¿cómo vamos a entender eso? Hay que renovar la mente con las Escrituras. Eso es comprender el amor de Cristo. El amor de Cristo no solamente implica que nos sintamos bien o que estemos súper unidos, que eso va a ser el tema del capítulo 4. La unidad no llega porque no haya problemas entre nosotros. La unidad llega porque todos vamos a un fin, Cristo. Cualquiera que no vaya a este fin, no tiene unidad. ¿Por qué? Porque está pensando que solo de pan vive el hombre. No. Todos tenemos que entender Colosenses capítulo 3, cuando dice, si pues habéis resucitado con Cristo, poner la mira en las cosas. Toda la iglesia debemos tener la mira ¿en dónde? En las cosas de arriba. ¿Qué pasa cuando alguien pone las cosas o la mira en las cosas de abajo? Ocurre lo de Israel, murmuración, rebeldía, queremos dar golpe de estado, golpe de púlpito, murmuro detrás de la autoridad. ¿Por qué? Porque mi vista no está en las cosas de arriba, está en lo que yo pueda obtener en la tierra. Porque piensas que solo de pan vive el hombre. ¿No así viven los políticos? Pensando que si obtienen ese hueso y te obtienen más poder y más prestigio, ¿van a ser mejores personas?
Y así, entonces llegan con ese pensamiento y llegan a la iglesia y piensan que pues si obtienen el hueso de tal ministerio van a ser mejores personas. Eso es igual que el mundo. Y si estamos en el Espíritu, hermanos, esas personas nunca deberían llegar ahí. ¿Por qué? No, pero tiene un diplomado en carros, pues tendrá el manto sagrado si quieres. Pero, no, hermanos. Aquí en la iglesia para servir se requieren más cosas que solamente capacidad. Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Ahí está una doxología. Una doxología es una exaltación que siempre los rabinos hacen eso cuando están hablando de un atributo de Dios o están viendo una obra de Dios. Dicen, ven esta obra, el que hizo esta obra merece toda la gloria, toda la honra, toda la majestad. Esa es una doxología. Y Pablo hace esto hablando de qué? De que Dios en ese misterio, el misterio es la iglesia, que se hizo a conocer por Cristo, pero no solamente Cristo fue de la cruz, sino que el amor de Dios sigue adelante y por eso Dios merece toda gloria. El verdadero amor de Dios, hermanos, nos va a llevar a glorificar a Cristo. El amor del mundo glorifica al hombre nada más. Por eso el amor del hombre se basa en, miren lo que hago. Miren, yo sí me porto bien. Miren, yo hice esto, yo fundé tal fundación, yo hice tal cosa. Ese es el amor del mundo. Otra cosa del amor, hermano. Jesús jamás le dijo a una persona, yo les amo. Yo te amo, Pedro. Yo te amo, Juan. Yo te amo, Judas. No, porque el amor de Dios en la iglesia no es que yo te lo diga, es que lo demostramos. ¿Cómo? Sobrellevándonos, perdonándonos, a veces pasando por alto una ofensa, sirviéndonos unos a otros. Ese es como demostramos el amor. No es que yo me levante, iglesia, yo los amo a todos, ¿eh? ¿Sabes cómo demostramos el amor? Haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer. Si tú eres pastor, enseña. Si tú eres maestro de niño, enseña a los niños. Ese es el amor. Si Dios te ha puesto de ujier, si Dios te ha puesto de alabanza, si Dios te ha puesto en la silla, si Dios te ha puesto recogiendo ofrendas, hazlo con ese fervor, porque así demuestras tu amor a la iglesia y a Dios. No es, me levanto, yo los amo a todos, hermanos, ¿eh? O sea, aunque algunos son muy difíciles, pero aquí en mi corazón yo los llevo a todos. Yo oro por todos. O sea, por favor, ya saben que en el mucho hablar no falta pecado. O sea, no es de hablarlo. ¿Cómo demuestra el hombre su amor a su esposa? Cuidando de ella, proveyendo lo que ella necesita. Sí, ella te dice, ay, es que yo por eso me casé contigo, para que me tuvieras un Rolls Royce. Tú no me amas. No, pues eso no es el amor de Dios. Ese es el amor egoísta del mundo. Dios, ¿cómo es el amor de Dios? ¿Nos da nuestros caprichos? No, nos da lo necesario. Nos da lo necesario. Ese es el amor de Dios, hermanos. Entonces, Dios jamás ha puesto en el cielo, o bueno, por lo menos yo no lo he visto, que me ponga un corazón y me diga, te amo. Yo no lo he visto para mi persona, tal vez ustedes sí, yo no. Pero ¿cómo me demuestra que me ama? No me ha faltado de comer. El sustento monetario para comprar otras cosas no me ha faltado. Salud, fuerzas, una familia, un ministerio. Eso que Dios te ha dado es la muestra de su amor. El problema es, hermanos, que siempre nos enfocamos en lo que no tenemos. Ese es el problema. Ay, sí, pero si yo tuviera esto, enfócate en lo que sí tienes. Deja de ser un rebelde. Porque eso es rebeldía, hermanos.
No estar contento con lo que es el que te lleve a la rebeldía. ¿Por qué? Porque vas a buscar cosas fuera de Dios. A Eva no le bastó el huerto. Quería ese árbol. ¿Te das cuenta? Tenemos muchas cosas en el huerto, pero a fuerzas queremos aquello que Dios aún no nos ha dado. ¿Por qué? Porque pensamos que por eso Dios es malo. No, el malo somos tú y yo cuando pensamos que Dios es injusto. Vamos a entrar al capítulo 4. En el capítulo 4, Pablo ahora va a asemejar a la iglesia con un hombre que se está cambiando las vestiduras. Ahora, como te digo, la próxima semana te voy a decir cómo son los ejemplos que da Dios, que da Pablo de la iglesia. En el capítulo 3 es como un misterio. En el capítulo 4 es como un hombre que se cambia las vestiduras. En el capítulo 5, la iglesia es como una novia. Y en el capítulo 6, la iglesia es como un soldado. Así es la iglesia. En el capítulo 4, entonces, es como un hombre que se está cambiando las vestiduras. ¿Ok? Ahora, en el capítulo 4, vamos a entrar a la práctica de la carta. ¿Ok? La parte práctica. Ya vimos doctrina, ahora viene la parte práctica. Ahí dice ahí, la unidad del Espíritu. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es que fuisteis llamados. Bueno, somos la iglesia, hay que andar como la iglesia. ¿Okay? Eso es aquí la palabra ruego, significa una invocación o un ánimo. Yo los animo a que ustedes vivan de acuerdo a lo que ya son. ¿Ok? Eso significa. Yo los animo a que vivan de acuerdo a lo que ya son. Por eso de que yo nací así y ni Dios me cambia, no fuiste llamado a eso. Dios te llamó para que ya no vivas igual. Y Dios te dio un llamado. ¿Cuál? Ser la iglesia. ¿Ok? Entonces sí, ¿es difícil cambiar nuestro carácter? Sí, es difícil. En nuestras fuerzas lo es. En Cristo es menos. ¿Ok? Muchas esferas de nuestra vida, hermanos. Implica muchas esferas. Hasta nuestra vida familiar, el cómo la llevamos. Todo eso tiene un principio y eso está en las Escrituras de cómo debemos ir llevando esa vida. Versículos 2 y 3. Con toda humildad y mansedumbre, dándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Bueno. ¿Qué es lo contrario a la humildad? La soberbia. ¿Va? ¿Qué cosa es humildad? Bueno, aquí la palabra humildad significa una humillación de mente. No es ser pobre, ¿eh? Que muchos confunden humildad con pobreza. Nada que ver. Hay pobres que pueden ser muy soberbios. Muy soberbios de que, dicen, el hambre los tira, pero la soberbia los levanta, ¿no? O sea, son muy soberbios y son pobres. ¿Ok? Entonces, humildad significa mente. ¿Qué quiere decir? Significa saber lo que valgo en Cristo. Todos valen, ¿ok? Estoy hablando en la iglesia, es el punto. En el que la sangre de Cristo. Todo. No importa si traes Calvin Klein, si traes Polo, Adidas, Nike, Reebok, lo que tú quieras. Eso no te da valor aquí en la iglesia. O sea, no. Es superficial. No, pues que van a echar zapatos de los que me dieron en la fábrica. No tiene nada que todos tenemos el mismo valor en Cristo. Entonces, la primera cosa que a veces hace ruptura dentro de la iglesia es que pensamos que en la iglesia, o sea, vamos a verlo así, hablando como sociedad, lo existe, es obvio que sí. No es lo mismo una iglesia, una congregación que está en las lomas, a una congregación que está, no sé, voy a dar una colonia, ¿no? La colonia de Tepito, ¿no? O sea, es una colonia un poquito más peligrosa, la gente es distinta. O sea, y ustedes noten que la iglesia
en Apizaco es muy distinto. Las personas de la Ciudad de México son un poquito más difíciles. Yo he ido a predicar ahí, que son un poquito más difíciles. Entonces, ¿qué es lo que muchas veces lastima a la iglesia? El que yo en mi mente crea que valgo más porque tengo tal cosa. Y eso lastima mucho a la iglesia. ¿Por qué? Porque empezamos a crear barreras, pero que no que Dios, sino que yo mismo he levantado. Ocurre dentro del matrimonio. Él tiene carrera y ella no, o al revés, ella tiene carrera y él no. Entonces ella se siente superior. O por si a mí me tocó un caso, hermanos, en la Ciudad de México, que ella trabajaba, ella era la que traía el dinero a la casa y él se quedaba en casa haciendo los deberes de la casa. Entonces cuando entraron a consejería, porque empezó a haber problemas, porque ella se quejaba de cómo hacía las cosas como ella quería que las hiciera. Entonces yo le dije, a ver, y ¿cómo está? Él tiene que obedecerme porque yo traigo el dinero. Digo, no, la autoridad en la casa no está supeditada a quien traiga el dinero. Eso no te exime. O sea, si tú traes el dinero, qué bien, ya hablaron entre ustedes, sí, es que quedamos así, esos roles de ustedes en el dinero, pero en el punto de la autoridad, eres la cabeza, no importando si él trabaja. No, es que yo no estoy de acuerdo. Pero dentro de las escrituras, así es. Y esa le dijera a sus hijos que su esposo era un bueno para nada, porque él no trabajaba. Eso es una soberbia descomunal. ¿Por qué? Porque ella piensa que el dinero. Y vaya el mundo, hermanos, que valen más porque gana mejor salario, porque tiene un mejor puesto en la empresa, porque tiene y ya por eso vale más, porque tiene un eso es más. No. Pero lamentablemente la iglesia. Entonces, por eso vemos iglesias muy intrigosas. ¿Por qué? Buscan cómo tirar al otro, porque y eso habla de soberbia, porque piensas que no es que tú. Y muchas veces Dios lo permite, por eso tenga más que tú. ¿Para qué? Para que te des cuenta de lo que hay en tu corazón. Te puede bendecir así. ¿Por qué? Nuevamente vas a pensar que eres tú. Proverbios 20, versículo. Dice este versículo, Proverbios 20. Entonces, hermanos, sí es importante que nosotros tengamos bien en claro cuánto vales delante de Dios, tú, la sangre de Cristo. Que hay otro tipo de responsabilidades en la iglesia, eso es otra cosa. Algunos sí, les va a tocar ser autoridades, otros les va a tocar ser administradores, otros les va a tocar ser ayudantes, otros les va a tocar ser sobreveedores de muchas cosas, otros les va a tocar nada más ser maestros, otros les va a tocar ser directores de algo. Y hasta ahí van a llegar, ¿por qué? No porque no valgan más. Eso no tiene que ver con el valor, tiene que ver con que Dios te hizo para ese propósito. Y cuando tú cumplas ese propósito, tú estás cumpliendo la voluntad de Dios. Aquí no se trata de a ver quién es mayor porque está en un mejor puesto. Eso no tiene nada que ver. Hablamos de mayor responsabilidad, pero de valor, todos valemos la sangre de Cristo. Y eso es humildad, hermanos. Apenas sacaron un tabulador de cuánto se le ofrendó a ciertos pastores por predicar en esa, no es una iglesia, es una secta llamada Hillsong allá en Australia.
A mí me sorprendió, pero predicadores que cobraban por prédica $150,000 para la gloria de Dios. Ahora, yo no estoy en desacuerdo que les den algo que, pues, por el servicio que hacen, porque pues hay gastos operativos, ¿no? Hay que tomar un avión, comida, hoteles, y pero yo no creo que hablar por una hora valga eso. ¿Por qué ese tipo de predicadores piden ese tipo de cantidades? ¿Esa es humildad? Pastora, se llama Yesenia, ahí en las redes sociales, es muy feminista, creo que es colombiana, no recuerdo, va a hacer unas prédicas, le llaman conferencias aquí en la ciudad de Guadalajara, creo. Por cada conferencia son cerca de $200,000. ¿Y qué crees? Va a dar 4 y 2 ya están llenas. Y después sale un programa diciendo que ya no cobra. ¿Se dan cuenta cómo son del mundo? Los del mundo dicen, voy a decir lo políticamente correcto, pero no la verdad. ¿Eh? Lo políticamente correcto es que pues, yo tengo que decir algo que la gente apruebe, pero no es la verdad. ¿Eso es la humildad en la iglesia, hermanos? Ahora, tampoco nos vayamos al otro extremo. No les den nada porque son ladrones. Tampoco eso dice la Biblia. Pero creo que hay que ser coherentes de que somos siervos de Dios, no de los hombres. Proverbios 22:4 dice, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. ¿Qué son? Riquezas. ¿Quieres riquezas, honra y vida? No te creas más de lo que eres. No te creas más. Es que si yo tuviera esto sería más. No te engañes. Tú ya vales algo por Cristo. Ese es el valor que tienes, un valor muy alto. Lo demás son cosas. Son cosas que van y vienen. Pero el mundo no. En Cristo es, tú vales, tú eres mi hijo, porque tú tienes fe en mí. Y eso es lo que vales. Y si Dios, que dio lo más preciado, que era su Hijo Jesucristo, ¿cómo no nos dará también con Él? Porque ya tienes un valor en Cristo. Son cosas. Más buscar primeramente el reino de Dios. ¿Qué es lo que te va a dar valor? El reino de Dios. Y todas las demás cosas, el reino de Dios sí. Y cuando entendamos eso, riquezas, honra y vida son la remuneración de la Jehová. Parece sencillo, hermanos, pero no lo es. ¿Por qué? Por eso muchos se esmeran por cambiar el mundo, porque quieren encontrar valor ahí. Y vean, todo el mundo es así. Quieren encontrar su valor como persona en el mundo. Jamás lo van a encontrar. Dijo un reformador, cualquier cosa a la que te afirmes que no sea Cristo, tarde o temprano te va a traer desdicha. Tarde o temprano. 19 de Proverbios dice. Proverbios 19. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Lenguaje actual. Vale más compartir la pobreza con los humildes que las riquezas de los orgullosos. O sea, es mejor. En este caso, ¿quiénes serían los humildes? La iglesia. Es mejor pasar un tiempo en la iglesia y conocer de la palabra, invertir todo tu tiempo de tu vida con los soberbios pensando que el que trabaja más gana más. ¿Gana más qué? ¿Problemas o más horas de menos sueño o cómo es? ¿Te dan cuenta cómo el mundo es al revés? Hay que renovar la mente. Porque el mundo
a congregarnos le llama poco valor, ¿no? Mejor es un día en tus atrios que toda una vida. Es lo que anhela el mundo, ¿no? Toda una vida lejos de Dios. Y mejor es que humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Ok, vamos al otro punto del versículo para ir terminando, que se me acabó el tiempo. Mansedumbre. La palabra mansedumbre viene de la paotes, que significa gentileza. ¿Qué cosa es una persona mansa? Según el diccionario, significa ser de un carácter o una condición benigna. Fíjate, no significa que nunca te enojes, sino que aún el enojo para algo bueno. Eso es ser manso. No menso, manso. Se aplica también, por decir, a animalitos. Como un animal que es fuerte, pero manso. Se aplica por sí para los caballos. Para perros grandes, con un pastor belga, son grandes, pero si es mansito, ¿cómo es? Es un perro que impone, pero no hace daño. Tú puedes ser una persona, tienes una persona débil de carácter, una persona que se deja llevar por sus impulsos, es una persona débil. ¿Por qué? Porque mejor es apoderarse de su espíritu que el que se apodera de una ciudad. Si es mejor que tú te sepas controlar a que puedas controlar a los demás. Hay gente que se preocupa por controlar a los demás, pero no se sabe controlar él mismo. A quien te debe preocupar más controlar es a ti mismo. Entonces, por extensión, ser manso es ser una persona que tiene un temperamento que sabe controlarlo. Para decir las cosas en y en el momento adecuado. Estás en una fiesta, no sé, y hay algo que no te pareció, y en ese momento vas a hacer un pancho. Levantar la voz enfrente de toda la fiesta para que sepas qué clase de persona eres. Es una falta de sabiduría. Estás enojado, estás enojada, pero sabes controlarte y sabes llevar eso a un momento adecuado. ¿Para qué? Para buscar una solución. Ese es otro punto de la mansedumbre. Porque muchos van a hablar, pero para hacer el problema más grande. No, si vas a hablar es porque vas a solucionar algo, si no, mejor ni hables. Mansedumbre, hermanos, entonces tiene que ver en la iglesia con llevar los problemas al mejor término. La mansedumbre, fíjate, es el equilibrio entre el hombre iracundo y el hombre que le da todo igual. Tampoco podemos ser así. Ay, no, pues yo no quiero problemas. Me da todo igual. O sea, aunque te dé igual, las cosas van a continuar, ¿eh? O sea, un hombre manso y una mujer mansa es una persona que es equilibrada no solamente en el hablar, sino en su mente. Y para llegar allí, se requiere conocimiento de Dios. Es por eso que hay muchas personas que hablan sin pensar. ¿Por qué? Les falta mansedumbre. Es que yo soy muy honesto. Como yo se lo digo, hay más diferencia, hay una gran diferencia entre hablar sin pensar y conectar la lengua con el cerebro. Entonces, mansedumbre es estar equilibrados. Es una persona que es paciente.
Es una persona que va a buscar los principios divinos antes que por la revancha personal. Para este tipo de personas, personas débiles, personas tontas y personas que no saben defenderse. Ejemplo de mansedumbre fue Cristo. Cuando lo golpeaban y le decían, profetízanos, Mesías, golpeó. O cuando estaba en la cruz y le decían, si eres el Hijo de Dios, desciende y vamos a creer en ti. ¿Podía hacerlo? Sí, sí podía. O sea, mansedumbre quiere decir que podemos hacer ciertas cosas. Podemos hacer ciertas cosas. Como autoridades tal vez podemos hacer muchas cosas. ¿Pero por qué no las haces? ¿Porque eres tonto? No, porque el que es manso se pone a pensar a dónde lo va a llevar eso. ¿Ayuda a la iglesia a eso que voy a hacer? Que yo me vengue y toda la cosa, eso va a ayudar a la iglesia en ninguna, pero mi carne dice que sí. Bueno, eso es mi carne. Pero Dios no quiere eso. Eso es mansedumbre, hermano. Que tú actúas y después piensas. Entonces, el término griego, para irnos por la parte final, no tiene que ver con la debilidad, sino más bien es una condición donde te apoderas o tienes dominio de tu mente y de tu corazón. Esa es una persona mansa. Si este tipo de cosas se tuvieran dentro del matrimonio, muchos problemas se solucionarían así. Pero ¿por qué muchos no se solucionan así? Porque la mayoría se deja llevar por las emociones y eso va a traer un fracaso. ¿Es que tú nunca fuiste joven? ¿Tú nunca esto? ¿Tú nunca el otro? Ay, es que a mi papá me pegaba mucho y yo por eso esto. Deja de pensar que las emociones te van a llevar a algo bueno. Razona. Eso es ser manso, no menso. Ser menso es razonar así. Ah, es que yo le voy a dar a mis hijos todo lo que yo nunca tuve. ¿Sabes lo que no tuviste? A Cristo. Dales a Cristo. Y es lo que menos das a veces. No seas menso, sé manso. Manso significa razono. A ver, esta situación está surgiendo. ¿Qué voy a hacer? Y de acuerdo a eso vamos a caminar. Es una persona mansa. ¿Y si el mundo te va a criticar? Sí, te va a criticar. Sí, te va a criticar. ¿Por qué? Porque no lo entienden. ¿Eh? Podríamos abarcar mucho de esto, hermanos, pero lo quiero abarcar la próxima semana porque hay que ver cómo es esto en el vínculo de la paz. Se refiere a eso. La iglesia debe cambiar la soberbia por la humildad y debe cambiar la debilidad de carácter por más. Eso no se logra fácilmente, hermanos. ¿Saben cómo se logra eso? Conociendo más el amor de Dios. ¿Cómo es el amor de Dios? Pruebas. Pruebas, hermanos. ¿Sí? Ejemplo claro. Pedro, Satanás me ha pedido, los ha pedido a ustedes para zarandearlos. ¿Y saben qué? Les di permiso. Pero yo he orado para que su fe no falte.
Y cuando tú, Pedro, regreses, confirma a tus hermanos. O sea, muchas veces para que tengamos ese carácter, Dios va a permitir que a veces seamos zarandeados. ¿Qué? Tener ese carácter. No nacemos con él, hermanos. No nacemos con él. A veces Dios te va a poner personas difíciles. Difíciles, que te van buscando los pies y dicen cosas sin pensar y piensan y hablan que ellos lo harían mejor. Sí, son parte, porque así vas formando tu carácter y Dios te va formando para lo que hagas. Sí, hermanos, así es. No puedes evitar eso. Bien, hermanos, aquí le vamos a dejar. Vamos a orar.